A todos, estamos de nuevo en el podcast del Observatorio de Privacidad de Autelsi, la Asociación de Usuarios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en el que, como sabéis, periódicamente publicamos algún podcast con gente relevante en el mundo de las tecnologías, en el marco de la privacidad. Y hoy arrancamos el 9º podcast con una persona tremendamente relevante en el mundo del derecho digital, que para mí personalmente es un referente en esta materia, como experto también en este ámbito que sabéis que soy, y es Moisés Barrios Andrés. Hola Moisés, gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, un placer y muchas gracias por la invitación al observatorio. Muchas gracias Moisés. Bueno, pues Moisés, os hago una breve presentación, pero bueno, Moisés es letrado del Consejo de Estado. En la actualidad es uno de los principales expertos, como decía, del derecho digital en España y ha participado directamente en la redacción del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. De esto vamos a hablar hoy. Además, tiene escrito un libro, tiene una prolífica actividad también como escritor en numerosos libros que tienen que ver con el derecho digital. Le decía anteriormente que recientemente estaba firmando libros en la Feria del Libro, que recientemente ha empezado ahora en Madrid. Y estaba firmando precisamente los numerosos libros que él tiene sobre el campo del derecho digital. Y uno de estos libros también tiene que ver con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Además, eres académico y profesor de la Universidad Carlos III, miembro del Comité de Expertos Independientes del Foro Nacional de Ciberseguridad y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. O sea, casi nada. Un lujazo tenerte hoy aquí con nosotros, Moisés, y un lujazo poder hablar precisamente de la inteligencia artificial, que todo el mundo habla, todo el mundo escucha. No hay conversación en las cafeterías, en los restaurantes, en los foros empresariales en los que no salga el tema de la IA. Y bueno, pues quiero aprovechar esta oportunidad para profundizar en este tema. Entonces yo te lanzaría la primera cuestión para que nos des un poco luz desde tu experiencia. ¿Qué retos jurídicos destacas de los más complejos a la hora de regular la tecnología tan disruptiva como la IA? Cuando redactasteis el reglamento europeo, ¿cómo os planteabais los temas más complejos y qué retos jurídicos destacarías? Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que sí me gustaría insistir es que es falso de toda falsedad que la regulación sea la causa principal del retraso tecnológico de la Unión Europea. Periódicamente siempre salen voces que todos los males del desarrollo digital de Europa son culpa de la regulación. Y eso es falso de toda falsedad. El Reglamento General de Protección de Datos resulta plenamente aplicable en 2018. Hasta 2018, en Europa, la regulación digital era prácticamente la misma que en Estados Unidos. ¿Y cuántos campeones digitales teníamos en Europa en 2018? Cero. Por tanto, la regulación no es la causa principal, ni mucho menos del retraso tecnológico de Europa. Y esto es importante destacar. La tecnología de la inteligencia artificial, o mejor dicho, el conjunto de tecnologías agrupadas en este concepto, no es una tecnología nueva que haya aparecido ahora, es una tecnología que yo llamo vintage, porque sus fundamentos académicos datan del año 56 y ha tenido sus olas. Pero hoy, como consecuencia de la generalización de la IA a partir de 2015, está presente en cualquier producto o cualquier servicio mínimamente sofisticado. Y por eso hay que tener en cuenta sus posibilidades positivas, pero también sus riesgos. Y en el fondo, el debate, que no voy a, por razones de tiempo y tampoco por aburrir a la audiencia, voy a desarrollar aquí, la cuestión de partida que buscamos es lograr un equilibrio adecuado entre innovación y regulación. Yo insistí en evitar los errores del Reglamento General de Protección de Datos, ese café para todos, ¿no? El Reglamento General de Protección de Datos impone las mismas obligaciones a todos los sujetos obligados, a todos los responsables de tratamiento. Yo, como abogado individual, tengo las mismas obligaciones de tratamiento que tiene Google o que tiene Facebook o que tiene una gran empresa. ¿Tiene esto sentido? Pues no tiene sentido. Por tanto, el reglamento de inteligencia artificial fue muy consciente de eso y, desde luego, con una clasificación de los niveles en proporción al riesgo. No tiene la misma regulación el coche autónomo, que es un sistema de alto riesgo, que el corrector ortográfico de Word, que no tiene ninguna regulación. Y, por tanto, sí que está en el reglamento, en su estructura, esa idea de proporcionalidad y de buscar ese equilibrio. Y como segunda nota, sí me gustaría destacar también que el reglamento permite una barra libre de I+D+I. Es muy importante destacarlo. En tres apartados se establece que las actividades de investigación y desarrollo no están sujetas al
reglamento mientras no se comercializa el sistema. Por tanto, es posible una total libertad de experimentación y desarrollo de la IA en los laboratorios y en fase de investigación. 2, aquellos sistemas que además están desarrollados para investigación y el desarrollo como única finalidad también están exentos. Y 3, también hay una excepción muy importante para las actividades personales y no profesionales. Por tanto, yo creo que es importante conocer que el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial tiene en cuenta los defectos de la pasada legislación y ha buscado ese equilibrio entre innovación y regulación, poniendo en el centro siempre a los derechos fundamentales, que es el objetivo de toda herramienta y de toda tecnología. Yo creo que con esto podemos resumir un poco al final lo que tuvimos que resolver, ¿no? en las labores de redacción del reglamento. No, muy interesante que nos traigas aquí a la entrevista precisamente esos elementos recordatorios, porque mucha gente no es consciente de eso, ¿eh? No es consciente y además tiene un cierto miedo a qué nos puede impactar y qué nos puede afectar el reglamento sin saber dónde están los límites. Precisamente, a mí sí me gustaría, desde tu experiencia, que nos contaras qué pasos debería seguir una empresa que desarrolla, que usa, que comercializa los sistemas de IA en su diferente rol, es decir, rol de proveedor, de responsable del despliegue, de distribuidor o de compañía que usa, que es lo que la mayoría de las compañías están planteando, utilizar e implementar en sus procesos. ¿Qué pasos debería seguir una empresa? Perfecto. Una cuestión previa, también para que la audiencia lo sepa, el reglamento se aplica tanto al sector público como al sector privado, es decir, no hay una distinción. Cualquier entidad, sea pública o privada, que quiera utilizar IA, tiene que hacer lo mismo, en ese sentido, para tranquilidad de todos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues saber el rol que tenemos, ¿no? Debemos saber si nuestra entidad, ¿cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Somos un proveedor? Es decir, desarrollamos o comercializamos un sistema de IA bajo nuestra marca. Somos responsables del despliegue, lo que inicialmente se denominaba usuarios, pero se cambió la denominación, y es una organización que usa IA en sus operaciones, que será el supuesto más habitual, o bien pues somos un importador, somos un distribuidor o somos un representante autorizado. ¿Por qué? Porque cada rol tiene unas obligaciones específicas. Segundo, también es importante evaluar la extraterritorialidad. ¿A qué me refiero? El reglamento, por supuesto, se aplica a todos los sujetos que están en la Unión Europea, pero también se aplica a aquellas empresas ubicadas fuera de la Unión Europea cuando el sistema de inteligencia artificial o cuando los resultados de salida se utilicen en el mercado europeo. En estos casos, si la empresa es extraterritorial, pues o bien establece aquí una delegación, un establecimiento permanente, o designa un representante autorizado para cumplir el reglamento. Es el llamado efecto Bruselas, porque el reglamento pues, tiene una eficacia mundial. En segundo lugar, una vez que sabemos cuál es nuestro rol, tenemos que saber qué nivel de riesgo tiene el sistema que queremos utilizar. Hay unos sistemas prohibidos que están absolutamente imposibles de utilizar en la Unión Europea, por ejemplo, los que se dedican a manipular a las personas. Luego hay un conjunto de sistemas de alto riesgo, que son los que tienen un mayor impacto en la seguridad, en la salud o en los derechos de las personas. Por ejemplo, pues aquellos sistemas de IA que se incorporan a productos armonizados, juguetes, vehículos, ascensores, equipos médicos, o bien aquellos que el propio reglamento califica como alto riesgo. Por ejemplo, en selección de personal, en la evaluación de solvencia o en la identificación biométrica. Estos sistemas que tienen las obligaciones mayores y que ocupan pues, prácticamente las 3/4 partes del reglamento. Si nuestro sistema es un sistema de riesgo limitado, pues básicamente es un chatbot o un sistema de generación artificial de contenidos, hay que hacerlo notar, una obligación de transparencia. Y si nuestro sistema es de riesgo nulo o bajo, no tenemos ninguna obligación imperativa. Podemos voluntariamente aplicar requisitos del reglamento para los sistemas de alto riesgo, pero no estamos obligados a ello. Es una cuestión que podemos decidir porque eso nos otorgaría una ventaja comercial. Y una vez que hemos visto el nivel de riesgo, pues hay que cumplir las respectivas obligaciones del nivel de riesgo. Entonces, como he dicho, las más gravosas son los sistemas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta un sistema de gestión de riesgos, hay que tener en cuenta la calidad de los datos, hay que elaborar una documentación técnica detallada, hay que establecer requisitos de transparencia y explicabilidad, una supervisión humana y también que los sistemas tengan unos requisitos mínimos de precisión, de solidez y ciberseguridad. Y luego, por supuesto, también un seguimiento post-comercialización.
Ese es el grueso de los sistemas de alto riesgo. Los demás sistemas, los de riesgo limitado, ya lo he dicho, una obligación de transparencia e información. Y, por tanto, este conjunto de obligaciones, como decía al principio, no es un conjunto equilibrado, no es el café para todos del Reglamento General de Protección de Datos, sino que solamente realmente aquellos sistemas que tienen un alto riesgo por impactar en nuestros derechos, en nuestra seguridad, en nuestra salud, pues tienen el conjunto más grave de obligaciones. Bueno, nos has dado unos pasos. O sea, yo si ahora mismo soy una compañía que me tengo que plantear en qué me impacta el reglamento europeo, pues lo que tengo que hacer es seguir los pasos que nos acabas de comentar. Yo estaría, por ejemplo, en el tema de la transparencia, la obligación de la transparencia, porque va a haber muchísimos casos de compañías que no se van a meter a hacer desarrollos y comercialización a gran escala de tecnología de IA, pero sí van a querer implementar IA en sus procesos, incluso proveerse utilizando IA. Y ahí es donde creo que entra en juego el tema de la transparencia. Claro, ahí creo, nos obliga a las empresas a informar a todos, utilizando la IA en unos procesos para proveer servicios o proveer productos, ¿no? Yo creo que esto es importante, uno de los elementos que tú apuntabas. A mí lo que me interesa también es que nos des desde tu experiencia unos tics de cómo se debería organizar la empresa para cumplir con todos estos requisitos y poner foco en dos perspectivas. Una, ¿cómo cumplo los requisitos que nos has comentado antes y los pasos? ¿Quién los tiene que liderar? Y dos, ¿cómo me planteo la usabilidad de la IA? Es decir, la IA está muy bien, ¿no? Y las tipologías de IA que hay están muy bien, ¿verdad? Pues la IA generativa, la IA que nos permite predecir, ¿no? Una IA predictiva, pero ¿qué consejos prácticos y sobre todo desde el punto de vista de organización, quién se debe implicar? Yo tengo una opinión y creo que en un podcast que tuvimos aquí la oportunidad de hablar con la responsable de Repsol en la implementación de la transformación digital apoyado en la IA, decía como punto de referencia, esto es estratégico, es tremendamente estratégico para mi organización. Y si es estratégico, tiene que estar implicada la alta dirección, ¿no? Pero incluso para el uso normal, implementación de algún proceso de IA, ¿es necesario que se implique la alta dirección? ¿Qué opinas tú, Moisés? Bueno, yo creo que aquí hay que distinguir dos fases. Una fase previa exploratoria, es decir, de determinar qué tecnologías de IA y qué procesos podemos automatizar. Y entonces aquí hay que hacer un comité transversal de la organización, un comité estratégico, en donde tienen que estar representados todos los departamentos y, por supuesto, el departamento legal y la alta dirección. Entonces, a partir de ese conocimiento interno del modelo de negocio, de las fortalezas, de las debilidades de la organización y de explorar cuáles son las distintas soluciones, pues se establece un poco una hoja de ruta. Y después, cuando tenemos que implementarla ya, a mi juicio, lo que tenemos que hacer es establecer un plan de cumplimiento unificado y que además prevea toda la normativa de derecho digital. No solo un plan de cumplimiento para la IA, sino también tener en cuenta la protección de datos, la ciberseguridad, los temas de propiedad intelectual si son aplicables o incluso también la legislación sectorial si estamos en uno de los sectores que tiene regulación específica, sector financiero, sector energético, sector médico, etcétera. Y este plan de cumplimiento unificado, ¿qué puntos clave? Pues a mi juicio debe, como mínimo, tener estos siguientes puntos clave. En primer lugar, hay que preverlo desde el propio diseño. Los requisitos legales y los requisitos de ciberseguridad tienen que estar previstos en todas las fases de desarrollo, ¿no? Es el enfoque de seguridad y protección de datos por diseño y por defecto. No podemos hacer la implementación y en la fase final, es que hay que cumplir la normativa. Pues no, es que igual se nos cae la casa con un castillo de naipes porque resulta que estábamos haciendo un uso prohibido o no teníamos una base de tratamiento de los datos. También, paralelamente, es muy importante la llamada alfabetización de personal. Se trata de formar a los empleados sobre el uso responsable de la IA. Los empleados deben conocer mínimamente cómo funciona la herramienta, qué posibilidades tiene, cuáles son los puntos a vigilar y también tener en cuenta las obligaciones legales de cumplimiento y especialmente en los sistemas de alto riesgo. Y no es una opción, la alfabetización de personal además es obligatoria en virtud del artículo 4 del reglamento. Y esto hay que adaptarlo a los concretos sistemas que va a implementar la organización y también a las particularidades de la organización. No tiene que ver nada al sector público con el sector privado y dentro del sector privado pues cada sector tiene unas particularidades que hay que tener en cuenta. En tercer lugar, es clave la selección del proveedor.
Cuando la empresa es responsable de despliegue, que es el papel más común, tiene que elegir proveedores que cumplan con el reglamento y tiene que verificar que la documentación que han presentado es correcta y que cuenta con las certificaciones, el marcado CE de conformidad, etcétera, que exige el reglamento. El cuarto paso sería la evaluación de impacto. Cuando la organización presta servicios esenciales, caso de la administración, o hace tratamientos que tienen un alto riesgo para los derechos fundamentales, hay que hacer una evaluación de impacto, ¿no?, para saber cuáles son los riesgos y cómo mitigarlos. De forma complementaria, según también un poco la intensidad de uso y el carácter disruptivo de los servicios o programas de IA que quiero utilizar, hay que plantearse la posibilidad de participar en los entornos controlados de pruebas, en los sandboxes, ¿no? Hay que aprovechar estos sandboxes, que en España además hemos sido pioneros a nivel europeo de poner en marcha el primer sandbox, ya está en curso la primera convocatoria. ¿Para qué? Pues para probar esos sistemas en condiciones seguras. Esto es fundamental para pymes y startups y para validar el cumplimiento de la normativa antes de la comercialización y la puesta en servicio. Y así evitamos las sanciones y evitamos daño reputacional, pues por haber elegido una solución pues, que no era del todo solvente o que no era del todo jurídicamente compatible. Y también podemos colaborar con las autoridades europeas, con la Oficina Europea de IA y con las autoridades nacionales de supervisión, con la ESIA, pues para obtener y hacer uso de los recursos públicos, de las guías preliminares, de los códigos de buenas prácticas que están elaborando para ayudarnos en el cumplimiento. Yo creo que ahí es suficiente. No, nos has dejado unos maravillosos pasos. Fíjate, yo quería también aprovechar para compartir, ¿no? Cómo muchas regulaciones, coincidirás conmigo en que muchas regulaciones han integrado ya ese concepto de debida diligencia, que todos tenemos en el ámbito jurídico, lo han incorporado exigiendo medidas preventivas desde el diseño. No solo privacidad, también se habla ya del cumplimiento desde el diseño. Y estos son los elementos que tú nos estás planteando, es decir, que es que desde el propio diseño ya nos tenemos que plantear este tema. Luego han incorporado a la norma regulatoria, que yo creo que también es un acierto, ese sistema de conformidad, ese sistema certificable de conformidad de productos, que también obliga a que, en efecto, quien desarrolla productos dé la confianza al mercado de que cumplen con los requisitos. Y ya sabes también que hay normativa internacional ISO que está regulando ya un sistema de gestión de la IA. La ISO 42001, si mal no recuerdo, es una que establece los sistemas de gestión de la IA, que también va llamada a las empresas que quieren desplegar la IA en sus procesos y quieren apoyarse en la IA para desplegar sus actividades, ¿no? Y que, como de manera estratégica, las compañías quieren decidir implementar la IA. Pero yo creo que nos has dejado unas píldoras maravillosas de qué pasos habría que dar en las organizaciones y cómo habría que prevenir, incluida la formación, que además lo han metido como requisito legal, pero qué importante es no solo la formación, sino la evangelización, ¿no? Porque a los directivos de las organizaciones los tienes que ir metiendo en entender qué te va a aportar y cómo se debe utilizar la IA, etcétera, etcétera, de forma ética. Joder, qué cosas... Hay cosas maravillosas. Pues todo esto sé que tú ya has desplegado información en tu libro, con lo cual todo aquel que quiera ampliar estos conocimientos, sé que en tu libro has descrito estos puntos, pero bueno, nos has dejado unas píldoras estupendas desde el punto de vista práctico. Pues yo con esto creo, Moisés, que además hemos cerrado de forma también implícita algunos elementos sobre el riesgo que tendrían las organizaciones si no hacen las cosas bien, ¿verdad? Porque la regulación ya es obligatoria. Creo que además ahora había un hito, ¿no? En junio, creo recordar, ¿no? Es un hito que tenemos ahora de aplicabilidad y otro hito es para el que viene, ¿no? También el 2 de agosto. El 2 de agosto hay otros hitos, o sea que esto llega. El tiempo pasa y vuela y cuando nos demos cuenta, sí o sí tenemos que aplicarlo. Pues muchísimas gracias, Moisés. Ha sido un lujazo, un gusto. Esperamos poder contar contigo en nuestros grupos de trabajo, en Autelsi, bueno, en más trabajos que puedas desarrollar, cuando escribas nuevos libros sobre todo esto que estás investigando. Estaremos al tanto para traerte aquí al observatorio para volver a hablar de temas del derecho digital que impactan en la seguridad de la información y que es punto de referencia para Autelsi. Y de nuevo agradecerte el estar con nosotros y un lujo poder contar contigo. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, Óscar. Un placer de estar con vosotros en el observatorio y feliz día. Muchas gracias a ti. Gracias.